Evangelio de hoy miércoles 26 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 17 al 19. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Mateo nos presenta en este pasaje una declaración profunda de Jesús sobre su relación con la ley y los profetas. Él afirma que no ha venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Esta afirmación nos muestra su misión en la historia de la salvación. No eliminar lo que Dios ha establecido, sino llevarlo a su plenitud. A lo largo del tiempo, muchos han malinterpretado las palabras de Cristo, creyendo que con su llegada, las antiguas enseñanzas ya no tienen valor. Sin embargo, Jesús deja claro que la ley sigue vigente, pero que debe ser entendida en su verdadero sentido. La ley de Moisés fue dada al pueblo de Israel como una guía para vivir en armonía con Dios y con los demás. Era un camino de justicia, pero con el tiempo, algunos líderes religiosos la convirtieron en un conjunto de normas externas, perdiendo de vista su verdadero propósito. Jesús vino a restaurar la esencia de la ley, mostrando que el centro de todo es el amor a Dios y al prójimo. No basta con cumplir mandamientos de manera mecánica. Es necesario vivirlos desde el corazón, con una disposición sincera de obedecer a Dios. Cuando Jesús habla de cumplir la ley, nos muestra que todo lo que Dios ha revelado tiene un propósito eterno. La historia de la salvación no es una serie de eventos desconectados, sino un plan divino que encuentra su plenitud en Cristo. La ley y los profetas apuntaban hacia Él. Y en su vida, muerte y resurrección, todo se completa. Por ello, Jesús no solo nos llama a obedecer, sino a comprender que en Él se encuentra la clave para entender la voluntad de Dios. Hoy en día, muchas personas piensan que las normas de Dios ya no son necesarias. Se cree que la modernidad ha superado la necesidad de reglas morales, y que cada uno puede definir lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, Jesús nos recuerda que la palabra de Dios no cambia con el tiempo. Sus mandamientos no son restricciones arbitrarias, sino verdades eternas que nos conducen a la vida. Ignorar la ley de Dios no es liberarse, sino perderse en un mundo de confusión y pecado. El problema de muchos fariseos y maestros de la ley en tiempos de Jesús era su hipocresía. Conocían la ley, pero no vivían según su espíritu. Jesús nos enseña que el verdadero cumplimiento de la ley no está solo en la práctica externa, sino en la transformación interior. Podemos seguir muchas normas religiosas, pero si nuestro corazón está lejos de Dios, nuestro cumplimiento será vacío. La fe auténtica nos lleva a vivir los mandamientos desde el amor, no desde la obligación. Cada mandamiento que Dios nos da tiene un propósito profundo. No son reglas impuestas arbitrariamente, sino expresiones de su sabiduría y amor. Cuando Jesús habla de la ley, nos invita a verla no como una carga, sino como un camino de vida. Quien sigue los mandamientos con sinceridad experimenta la verdadera libertad, porque vive según la voluntad de Dios. La verdadera felicidad no se encuentra en hacer lo que queremos,
sino en hacer lo que es correcto. Jesús también nos advierte sobre la importancia de enseñar correctamente la ley. Quien relaja los mandamientos y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado pequeño en el reino de los cielos. Esto nos muestra que tenemos una gran responsabilidad como creyentes. No solo debemos vivir la fe, sino transmitirla con fidelidad. Hoy en día, hay muchas interpretaciones erróneas de la palabra de Dios, y como cristianos, estamos llamados a proclamar la verdad con valentía. La fidelidad a la ley de Dios no significa legalismo, sino una relación auténtica con Él. Los fariseos cumplían la ley externamente, pero sus corazones estaban endurecidos. Jesús nos enseña que el amor es el verdadero fundamento de la ley. Cuando comprendemos esto, obedecer a Dios deja de ser un peso y se convierte en una alegría. Quien ama a Dios de verdad no necesita que lo obliguen a cumplir los mandamientos. Lo hace con gratitud y devoción. Jesús nos invita a superar una visión superficial de la ley. No se trata solo de cumplir reglas, sino de vivir en comunión con Dios. Cada mandamiento nos muestra el camino hacia la santidad y nos ayuda a evitar el pecado. Cuando ignoramos la voluntad de Dios, nos alejamos de su gracia y nos exponemos a las consecuencias del mal. La obediencia a Dios nos protege y nos mantiene en su amor. El reino de Dios es para aquellos que viven según su voluntad. No basta con decir que creemos en Dios, debemos demostrarlo con nuestras acciones. Jesús nos enseña que la grandeza en el reino de los cielos no está en la fama o el poder, sino en la humildad de obedecer a Dios. Quien enseña y practica sus mandamientos será grande ante los ojos de Dios, porque ha entendido el verdadero sentido de la fe. Este Evangelio nos llama a examinar nuestra vida. ¿Estamos viviendo según la voluntad de Dios o solo seguimos la fe de manera superficial? Nos preocupamos por conocer y enseñar correctamente los mandamientos de Dios, ¿o los adaptamos a nuestra conveniencia? Jesús nos invita a ser fieles a su palabra, sin miedo a ir contra la corriente del mundo. El cumplimiento de la ley no es un acto de miedo, sino de amor. Cuando entendemos que Dios nos da sus mandamientos para nuestro bien, obedecerlos se vuelve un gozo. Jesús no vino a hacer la vida más difícil, sino a mostrarnos el camino verdadero hacia la plenitud. La ley de Dios es un regalo que nos conduce a la salvación. A lo largo de la historia, los santos han sido ejemplos de fidelidad a la ley de Dios. No la veían como un peso, sino como una fuente de vida. Vivieron los mandamientos con amor y nos muestran que la santidad es posible cuando confiamos en Dios y seguimos su voluntad. Jesús nos llama a una fe madura, que no se conforme con lo superficial. No basta con conocer la palabra de Dios, debemos hacer la vida. Cada día es una oportunidad para crecer en fidelidad y para dar testimonio de la verdad. El mundo necesita testigos auténticos que vivan y enseñen la palabra de Dios sin miedo. En un tiempo en que la moral se relativiza, debemos ser luz y sal, recordando que la verdad de Dios no cambia. Su ley sigue siendo el camino seguro hacia la vida eterna. Cumplir la ley de Dios nos hace libres, no esclavos. Nos libra de las consecuencias del pecado y nos mantiene en su gracia. La verdadera esclavitud está en vivir lejos de Dios, en ignorar su palabra y seguir nuestros propios deseos sin considerar su voluntad. Cada mandamiento nos acerca a Dios y nos ayuda a amar mejor a los demás. Cuando vivimos según la ley de Dios, nuestra vida se llena de paz y sentido. Jesús nos muestra que su palabra es vida, y que solo en ella encontramos la plenitud. Que este Evangelio nos ayude a renovar nuestra fe y nuestro compromiso con Dios.
No basta con conocer su voluntad, debemos vivirla cada día con fidelidad y amor. La obediencia a Dios es el camino seguro hacia la felicidad eterna. Jesús nos muestra que el cumplimiento de la ley no es algo externo, sino una transformación interior. No se trata de realizar actos mecánicos para aparentar santidad, sino de vivir con un corazón dispuesto a seguir la voluntad de Dios. Muchas veces podemos caer en la trampa de hacer lo correcto solo por obligación, sin comprender su verdadero sentido. Sin embargo, cuando entendemos que cada mandamiento nos acerca a Dios, nuestra obediencia se convierte en un acto de amor. La diferencia entre un cumplimiento vacío y uno auténtico está en la intención con la que vivimos la palabra de Dios. El Evangelio de hoy también nos habla de la responsabilidad que tenemos como cristianos en la enseñanza de la fe. No basta con vivir los mandamientos en nuestra vida personal. Estamos llamados a compartirlos con los demás. La sociedad actual promueve la idea de que la fe es algo privado, que no debe influir en la vida pública. Sin embargo, Jesús nos dice lo contrario. Aquel que enseña la verdad de Dios y la pone en práctica, será grande en el reino de los cielos. No podemos avergonzarnos de nuestra fe ni ceder ante la presión del mundo. Es importante recordar que el mensaje de Cristo no cambia con el tiempo. A lo largo de la historia, han surgido muchas ideologías que intentan reinterpretar la fe según las modas y costumbres del momento. Pero Jesús nos advierte que la palabra de Dios es eterna. Los mandamientos no son reglas antiguas sin sentido. Son el camino hacia la vida verdadera. Si queremos vivir según la voluntad de Dios, debemos resistir la tentación de modificar su enseñanza para hacerla más cómoda o aceptable para el mundo. La fidelidad a la ley de Dios nos distingue como verdaderos discípulos de Cristo. No podemos llamarnos seguidores de Jesús si ignoramos su enseñanza. Cumplir los mandamientos no es un acto de legalismo, sino un signo de amor y gratitud. Cuando alguien ama de verdad, busca agradar a la persona amada. Lo mismo ocurre con nuestra relación con Dios. Si lo amamos, deseamos cumplir su voluntad. Cada mandamiento es una expresión de su amor por nosotros, y al seguirlos, respondemos con amor a ese llamado. La coherencia en la vida cristiana es fundamental. Muchas personas dicen creer en Dios, pero viven de manera contraria a su palabra. Jesús nos llama a ser auténticos, a que nuestra fe se refleje en nuestras acciones. No podemos ser cristianos solo de nombre o de apariencias. Debemos demostrar con nuestra vida que seguimos a Cristo. Cuando vivimos los mandamientos con fidelidad, nuestra vida se convierte en un testimonio que puede atraer a otros hacia Dios. Además, Jesús nos advierte sobre el peligro de relativizar la verdad. Vivimos en un tiempo donde se busca justificar el pecado y hacer que todo parezca aceptable. Pero la palabra de Dios es clara, hay un camino de vida y un camino de muerte. Si queremos alcanzar el reino de los cielos, debemos optar por el camino de la obediencia y la fidelidad. No podemos ajustar los mandamientos a nuestra conveniencia, sino que debemos ajustarnos nosotros a la voluntad de Dios. El cumplimiento de la ley de Dios no es una carga, sino una fuente de paz y felicidad. Muchas veces, el mundo nos hace creer que seguir los mandamientos es una limitación. Pero la realidad es que nos liberan del pecado y sus consecuencias. Cuando vivimos según la voluntad de Dios, encontramos una paz que el mundo no puede dar. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en hacer lo que es bueno y correcto.
Jesús nos recuerda que su misión es dar cumplimiento a la ley, no abolirla. Esto significa que su enseñanza no contradice lo que Dios ha revelado en el Antiguo Testamento, sino que lo lleva a su plenitud. Cristo es la clave para entender toda la historia de la salvación. Sin Él, la ley queda incompleta, pero en Él, todo cobra sentido. A través de su vida, muerte y resurrección, Jesús nos muestra el verdadero significado de la ley, el amor a Dios y al prójimo. El mensaje de este Evangelio nos llama a confiar en la sabiduría de Dios. A veces, podemos pensar que sus mandamientos son difíciles de seguir o que nos limitan. Pero en realidad, son la mejor guía para nuestra vida. Dios no nos da mandamientos para hacernos sufrir, sino para protegernos y ayudarnos a alcanzar la felicidad verdadera. Si confiamos en su plan y seguimos su enseñanza, veremos los frutos en nuestra vida. Finalmente, este pasaje nos invita a examinar nuestra relación con la ley de Dios. ¿La vemos como un conjunto de reglas pesadas o como un camino hacia la vida plena? ¿Nos esforzamos por vivir los mandamientos con amor o los seguimos solo por costumbre? Jesús nos llama a ir más allá de una fe superficial y a vivir con autenticidad. Seguir su enseñanza nos llevará a la grandeza en el reino de los cielos, porque nos une más profundamente con Dios y con su plan de salvación. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.